Hola, mi nombre es Camila Valentina Delgado Rodríguez, estudio en la Universidad del Atlántico, pertenezco al programa de licenciatura en Ciencias Naturales y el día de hoy les voy a hablar sobre las aves. Ahora bien, ¿qué son las aves? Las aves son animales vertebrados de sangre caliente que se caracterizan por tener plumas, pico y en la mayoría alas, las cuales le permiten volar. Bueno, algunas de las características de las aves son sus plumas, las alas, los picos, sin dientes obviamente, los huesos livianos, la reproducción mediante huevos, que es la reproducción ovípara, su canto y la vocalización y su visión aguda. Las aves se pueden clasificar de distintas formas, por su clasificación taxonómica, según su hábitat o según su comportamiento. El orden de la clasificación taxonómica se divide en unos grupos, y estos grupos son los paseriformes, los accipitriformes, los estrigiformes, los anserigiformes, los galliformes, los columbiformes, los ctenixiformes, los charadiriformes, entre otros. Y voy a hablar de los 5 primeros que mencioné. Los paseriformes es el grupo más grande y diverso de todas las aves, abarcando un 50% de ellas. Un ejemplo de aves paseriformes son las golondrinas y los canarios. Y ahora seguimos con el grupo o con el orden de accipitriformes, que son aves rapaces diurnas conocidas por su vista aguda, pico curvo y garras poderosas. Y un ejemplo de estas son las águilas y los gavilanes. El grupo de aves estrigiformes son aves rapaces nocturnas y un ejemplo de ellas son los búhos y las lechuzas. Las aves anseriformes son aves acuáticas que incluyen a los patos, a los gansos y cisnes. Y por último, las galliformes, que son un conjunto de aves terrestres como la gallina, los pavos, entre otros. Siguiendo esto, ahora continuamos con la clasificación según su hábitat y empezamos con las aves acuáticas, que están adaptadas para vivir en mares, en ríos, en pantanos o humedales. Ellas se alimentan de peces o moluscos o insectos acuáticos, entre otros animales que viven en estos entornos. Las aves acuáticas poseen patas palmeadas y un pico en forma de cuchara, las cuales le permiten una mejor alimentación de acuerdo a su entorno. Ellas pueden nadar, bucear, caminar en terrenos fangosos porque para esto están adaptadas. Y ahora bien, seguimos con las aves terrestres. Son las aves que en la mayoría del tiempo han vivido en el suelo. Y un ejemplo de estas son las gallinas y los avestruces. Las aves terrestres forman nidos y tienen unas patas fuertes. Además, ellas tienen un vuelo limitado o algunas en otros casos no pueden volar. Ahora bien, continuemos con las aves costeras. Las aves costeras son aquellas que viven en estuarios, en manglares, en mares, en playas, entre otros lugares. Ellas viven bastante en ambientes marinos y salinos. Es más, algunas tienen glándulas de sal para así filtrar esto, por así decirlo, y que no les haga tanto daño. Algunos ejemplos de las aves costeras son los patos, los cisnes y los gansos. Algunos ejemplos de aves costeras son la gaviota, los pelícanos o las garzas reales, y estas se alimentan de peces, moluscos, crustáceos, entre otros animales. Continuando con las clasificaciones de las aves, también se pueden clasificar según su alimentación. Una de las clasificaciones sería las aves carnívoras, que son las que se alimentan principalmente de carne, es decir, de otros animales como los mamíferos pequeños, aves, reptiles, peces e insectos. Estas tienen adaptaciones especiales para cazar, atrapar y desgarrar a sus presas. Por eso es que tienen un pico curvo y fuerte, garras afiladas, vista aguda, que es la que permite ver a una distancia mucho más amplia a la que tenemos nosotros los seres humanos. Tienen un vuelo poderoso y controlado, tienen un sentido del oído muy desarrollado, que son que es lo que le ayuda a poder cazar en las noches, como a las aves rapaces nocturnas, y un ejemplo de estas son los búhos.
Ahora nos encontramos con las aves herbívoras. Las aves herbívoras son aquellas que se alimentan de plantas o partes de plantas como las semillas, los frutos, el néctar, las hojas o las flores. Ellas tienen un pico grueso y corto para romper semillas como los gorriones y palomas, y también pueden tener un pico largo y curvo que son las que succionan el néctar como los colibríes. Algunos picos de las aves herbívoras pueden ser fuertes y corvados porque así pueden abrir frutos duros o nueces, y esto lo practican las guacamayas. Ellas también tienen un sistema digestivo, el cual consiste en un buche en el cual almacenan comida, y también tienen una molleja para triturar alimentos duros como las semillas. Continuemos con las aves omnívoras. Las aves omnívoras son aquellas que se alimentan tanto de plantas como de animales y tienen una capacidad para adaptarse a los diferentes hábitats y a las condiciones ambientales. Unos ejemplos de aves omnívoras son los cuervos, las gaviotas, los tucanes y las gallinas. Ahora por último tenemos a las aves carroñeras. Las aves carroñeras son aquellas que se alimentan de otros animales que están muertos, y ellas ayudan a limpiar el ambiente y el ecosistema de nuestro mundo. Por eso cumplen una función muy importante como las otras aves. Algunas aves carroñeras son los buitres, los cóndor andinos, el buitre negro, el zopilote y la águila negra. La reproducción de las aves es sexual con fecundación interna. Algunas de ellas incuban a sus huevos, otras hacen nidos, entre otras cosas. Las aves son muy importantes porque tienen un control de plagas sobre los ecosistemas, también tienen dispersión de las semillas y ayudan a la polinización de las plantas, y además que nos sirven como fuente de alimento a nosotros los seres humanos. Aún así son muy importantes porque ellas le dan un equilibrio al ecosistema y a los ecosistemas y al mundo en general.